Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Stanislav Krapivnik, un exoficial del ejército estadounidense originario de Donbass. Y bueno, después de su servicio en el ejército, regresó a Donbass, así que gracias por volver al programa. Gracias, siempre es un placer. Tengo la impresión de que la guerra por poder entre la OTAN y Rusia sigue escalando y nos estamos acercando a un terreno muy peligroso. Una de las cosas o desarrollos que hemos visto últimamente es la cantidad de drones que se están utilizando para saturar las defensas aéreas rusas. Y los europeos especialmente no dudan en prácticamente alardear de cómo están contribuyendo a esto. Y mucho de esto, por supuesto, no solo tiene la intención de saturar sus defensas, ¿no? Sino también de realizar estos ataques en profundidad dentro de Rusia. Y de nuevo, no es ningún secreto que el objetivo son las instalaciones energéticas de Rusia, entre otros objetivos. Me preguntaba, ¿cómo ves la situación? Voy a decir unas palabras que probablemente algunas personas piensen que son exageradas, pero no lo son. Yo he hablado con varios oficiales militares. Mira, para mediados o finales del verano, si no hay ya una guerra terrestre en marcha, considerando todo lo que está a punto de enfrentar la Unión Europea, incluida la hambruna, al menos en las clases más bajas. Vamos a entrar en una zona de una posible guerra nuclear y voy a explicarles detalladamente por qué. En este momento Rusia, no voy a decir cuántos objetivos puede manejar el sistema ruso, los sistemas antiaéreos rusos secretos de Estado, lo sé aproximadamente, pero no lo voy a mencionar. Pero digamos que ahora mismo se encuentra actualmente dentro de un rango que resulta bastante manejable. Es cierto, algunas cosas logran pasar o lo que sucede es que Rusia es un país muy grande, no puede cubrirlo todo. De vez en cuando encuentran corredores para entrar y atacar con eso. Muchos, ya sabes, acabo de regresar del Donbass el lunes por la noche, así que pasas por algunas de estas instalaciones petroleras, tienen redes puestas, tienen todo preparado, así que están subiendo esa escalera defensiva, pero el trabajo aquí para la UE que se ha propuesto a sí misma y se llama alianza defensiva, porque quiero decir, qué dice que está bien, solo están ayudando a Ucrania, entonces estamos en una alianza militar defensiva, pero realmente no estamos actuando. Esta guerra es para, bueno, sobrepasar los sistemas defensivos rusos y la tasa de producción que pueden mantener y nuevos sistemas y misiles multiplicados varias veces con estos drones estratégicos. ¿Y luego qué? Y luego eliminar, ya hemos visto intentos antes, los sistemas de radar rusos, sistemas de radar de alerta temprana y posibles activos estratégicos como bombarderos estratégicos, el mando de bombardeo estratégico y tal vez atacar submarinos nucleares en puerto y así sucesivamente. Así que lo que vamos a tener es una superpotencia nuclear ciega enfrentándose directamente a Estados Unidos, que se encuentra ahora completamente involucrado en esto. Quiero decir, Trump acaba de firmar otra entrega para Ucrania de 1.500 kits Shidam de alcance extendido, que aún es solo de 80 kilómetros, pero aún así tienes una superpotencia nuclear ciega con una amenaza, al menos aparte de su capacidad de disuasión nuclear, enfrentándose a otra superpotencia nuclear y sus proxies europeos que mantiene actualmente una doctrina de primer ataque. La lógica aquí para esa superpotencia cegada es lanzar un ataque preventivo. No sé lo que viene. Sé que el otro tiene una doctrina de atacarme en el momento en que crea que puede salirse con la suya. La única lógica que queda aquí es atacar primero con todo y exterminar al enemigo, porque mañana puede que ya no pueda hacerlo. Esa es la lógica actual o hacia dónde vamos. Y si los europeos no son capaces de detenerse, no habrá Europa. Quedará un desierto nuclear en el hemisferio norte. No sé cómo decirlo de otra manera. Sí, me sorprende un poco la falta de moderación, porque recuerdo cuando
Primero, los sistemas de radar de Rusia, es decir, los sistemas de alerta temprana que se supone deben advertir sobre un ataque nuclear, no tienen ningún propósito en el teatro de la guerra en Ucrania. Cuando fue atacado apenas se mencionó en los medios y tuve como invitado a Ted Postol, el profesor del MIT que también asesora al Pentágono, y él señalaba lo indignante que es esto, lo extremo que resulta. El único propósito de hacer esto, la única manera en que pudieron hacerlo fue con la ayuda de Estados Unidos. Y el único propósito de atacar esto es permitir un primer ataque nuclear de Estados Unidos. Y luego, por supuesto, como vimos en junio del año pasado, el ataque a la tríada nuclear de la Federación Rusa. Quiero decir, esto es algo increíble. Esto es, sí, mi preocupación es, esto está empujando a Rusia a adoptar un enfoque más ofensivo, es decir, no esperar hasta que llegue el primer ataque. Pero sí, señor. Me temo que hay otro enfoque. Le pido disculpas. Existe otro enfoque que consiste en un primer ataque convencional, con los Reshniks, para destruir las fábricas que producen estos drones. Esto podría significar una guerra con toda Europa, pero no un primer ataque nuclear en sí. Pero ¿qué tan grave exactamente? Déjame ver. ¿Sabemos si el Kremlin está tomando en serio esto que representa una amenaza para su capacidad de disuasión nuclear? Porque ya sabes, uno pensaría que esto haría saltar todas las alarmas, pero es hasta qué punto se lo toman en serio. Y me pregunto entonces, ¿cuál sería una respuesta proporcional en ese caso? Porque nadie realmente quiere un intercambio nuclear total. Pues no, nadie quiere un intercambio nuclear total. Lo único que quieren es un intercambio nuclear unilateral. Esa es la política estadounidense de primer ataque. Te exterminamos antes de que puedas responder e intentar vengarte. Y luego lo que sea que llegue no será suficiente para realmente destruirnos. Así que saldremos ganando. Esa es la estrategia estadounidense. Lo ha sido desde los años 60. Cuando Kennedy asumió el cargo y se le propuso eso, ya sabes, nunca ha desaparecido. Ahora sería mucho menos peligroso si Estados Unidos tuviera una política de solo segundo ataque como la que tienen China y Rusia. Eso sería, creo yo. India y Pakistán también tienen esa postura, así que ambos son potencias nucleares que han librado guerras y simplemente no han vuelto a pelear otra. Pero tienen una doctrina sensata de segundo ataque. No van a ser los primeros en lanzar. Estados Unidos no lo hace, así que la lógica, de nuevo, para cualquiera que se enfrente a Estados Unidos, no esperes a que te ataque, aunque no sea tu política. Golpéalo primero, especialmente si estás cegado o si te ciegan. Por consiguiente, se mantiene esa política. Y ya sabes, se hizo un estudio hace unos 15 o 16 años sobre cuántos ataques nucleares a objetivos clave, cuántos objetivos clave en Estados Unidos tendrían que ser destruidos para convertir a Estados Unidos en una economía medieval. Probablemente destrozar el país durante 100 años o posiblemente políticamente destrozarlo para siempre. Haz una suposición al azar. ¿Cuántos objetivos necesitan ser alcanzados? No lo sabría. El total es 47. 47. Esas representan tus ciudades clave, tus más importantes plantas nucleares y tus instalaciones estratégicas de petróleo y gas. Solo hay 47 lugares que necesitan ser eliminados. Y Estados Unidos está acabado. Económicamente terminó por un siglo o más. Su población clave, centros de decisión y manufactura han desaparecido. Sus principales áreas industriales han desaparecido. Sus áreas logísticas desaparecieron. Rusia tiene más de 47 por ser mucho mayor, casi 2 veces y media Estados Unidos. Pero el punto es que en una sociedad de alta tecnología, en una economía de alta tecnología, realmente, en realidad, porque son muy frágiles. Sabes, mientras que en la época medieval cada aldea tenía un herrero, y si matabas a un par de herreros, no colapsabas la economía de la metalurgia, porque cada aldea y cada pueblo tenía varios herreros. Cuando tienes un Silicon Valley donde está la mayoría de las empresas y los ingenieros de alta tecnología e informática, si eliminas eso es algo de lo que es muy difícil recuperarse cuando ha sido destruido. Así que es lo mismo. Y aquí está el otro problema también, especialmente para los europeos.
Rusia es el país más grande del mundo. Sigue siendo bastante grande. Cualquier ataque de carácter limitado solo va a cubrir un cierto porcentaje del país con lluvia radiactiva o ser destruido directamente por explosiones nucleares. El subcontinente europeo, que no pertenece a Rusia o siendo una parte de Eurasia. Además, Rusia, incluyendo el Donbass, es casi el 42% del subcontinente europeo. Todos los demás están bastante apretados ahí. Así que cualquier ataque iban a afectar de manera desproporcionada a la cantidad de personas, ciudades y áreas. Así que incluso un intercambio nuclear limitado en el resto de Europa habría enormes, si no mayoritarias, extensiones de territorio que ya no serían habitables o solo habitables bajo tu propio riesgo. Esa es la realidad. No creo que los funcionarios europeos ni la gente lo entiendan en absoluto. Quiero decir, recuerda los años 80. Los misiles balísticos de medio alcance trajeron protestas. Ya no era solo entre potencias, nosotros seríamos el primer blanco del ataque. Que iban a hacer el intercambio, nosotros íbamos a ser los primeros en ser alcanzados. Oh, no, eso no nos gusta. Y la gente salió a las calles y al final toda una clase de misiles nucleares, armas nucleares fue prohibida. Ahora los tenemos de vuelta. Así que Europa va a ser, sin duda, de las primeras en ser atacadas. Y luego, quizás América. Sí, bueno, creo que ahora hay una especie de psicosis colectiva extraña en Europa, porque si uno advirtiera que, bueno, tal vez atacar el sistema de radar temprano de Rusia, quizá bombardear su capacidad estratégica de disuasión nuclear, eso tal vez, esto es arriesgarse seriamente a una tercera guerra mundial y a un intercambio nuclear global. La respuesta habitual, porque lo he advertido muchas veces, la respuesta que siempre recibes es, bueno, Ucrania tiene derecho a defenderse. Estos son argumentos prorrusos, sí, así que ahora hay una inmunidad hacia el sentido común. Este es el recurso de todo. Es decir, solo tienes esta opción binaria. O apoyas a los rusos o apoyas a los ucranianos. Apoyar a los ucranianos significa que no discutes riesgos como una guerra nuclear. Y es así, es prácticamente imposible cuestionar esto, así que así es. Estamos en un camino muy peligroso. Y este es un argumento que también suele presentar un invitado frecuente en mi programa, el exdirector de análisis sobre Rusia de la CIA, que es George Beebe, que los europeos realmente están ahora atrapados en narrativas, ya no hay pensamiento estratégico, solo hay consignas y todos se han encerrado en posiciones muy destructivas, pero además de atacar a los el principal objetivo, además de la disuasión nuclear de Rusia, son, por supuesto, estas instalaciones energéticas, como las refinerías y todo lo demás. ¿Qué tan significativo es esto? Porque ahora, con ataques de mayor alcance en lo profundo de Rusia, la OTAN obviamente ayuda a Ucrania a intentar superar las defensas aéreas rusas. ¿Qué impacto directo está teniendo esto en la industria energética de Rusia? Está teniendo cierto impacto, pero hemos visto que, bueno, en primer lugar, mucho de lo que se golpea normalmente no es infraestructura clave. Quiero decir, si miras una refinería de petróleo, es una instalación enorme. Una refinería de petróleo promedio tiene entre 3 y 5 kilómetros de largo y cuenta con cientos de kilómetros de tuberías. Así que lo que normalmente se golpea, y pasé por una de estas, los tanques de almacenamiento, esa parte se había incendiado, el resto se había salvado. Normalmente lo que se golpea son las instalaciones de almacenamiento porque arden con muchísima intensidad y hacen muy buenas imágenes para los medios occidentales. Mira, sabes, está ardiendo. Si golpeas las tuberías están bajo presión, son monitoreadas por sistemas informáticos. Las válvulas cortan la presión si está baja y no se queman. Sí, tardan un poco más en repararse, pero hemos visto que la economía rusa, la industria rusa es lo suficientemente rápida para reemplazarlas. Es un poco más difícil si se dañan ciertos recipientes. Dependiendo del tamaño del recipiente, pueden tardar desde una semana hasta un par de semanas en reemplazarlos, porque todos están soldados y diseñados y soldados a mano. Pero en general no ha habido daños tan grandes. Estos últimos ataques fueron más feroces.
especialmente en la costa del Mar Negro. Tulsi golpearon bastante fuerte y aún así, la mayoría de los daños fueron en instalaciones de almacenamiento que explotaron. Exactamente lo mismo que ya observamos en Irán ocurrió también en la costa del Mar Negro. Una gravísima contaminación masiva, derrames de petróleo y cenizas altamente cancerígenas cayendo del cielo. Pero en términos generales todavía no ha logrado reducir en absoluto y no reducirá la producción total rusa. Y lo que sí está haciendo es acelerar el traslado de Rusia hacia diversas instalaciones en el este del país. Enfocarse principalmente hacia Europa, lo que quiero decir, discúlpenme, hacia Asia, no Europa. Básicamente, Asia es Asia. Y otras ubicaciones serán precisamente aquellas que se convertirán en los principales puertos energéticos. Europa, o sea, la UE, de todos modos, ha sido cortada en una dirección u otra y los problemas técnicos en el Druzhba para Merz son solo otro golpe más. Entonces, supongo que tal vez, si no en el corazón, entonces tal vez en el vaso, pero les va a afectar mucho. Pero el efecto que sí produce es que eleva aún más el precio del petróleo en el mercado y especialmente en el mercado al contado. Y los europeos están comprando prácticamente en el mercado al contado. Los europeos de la UE están comprando en el mercado al contado en estos momentos. Así que simplemente les resulta más caro. Así que al apoyar, como dijiste, están completamente alineados, pase lo que pase. Se dañan a sí mismos. El nivel de ignorancia o autodestrucción en este punto está más allá de cualquier comprensión. Así que no importa el daño que se hagan a sí mismos. Cuando están brindando su apoyo, Zelensky, y Zelensky está buscando la manera de atacar eso. Está intentando atacar, está buscando atacar específicamente el South Stream o los Turk Streams. La estación de bombeo, las estaciones de bombeo que envían gas al sureste de Europa. Han atacado varias veces la autoridad del oleoducto del Caspio, que es propiedad en un 50% de Chevron y en un 50% de Kazgas o Kasoil, perdón, en este caso la compañía petrolera de Kazajistán. Y eso les ha costado alrededor de 9.000 millones de dólares en ingresos perdidos en el último medio año. Así que es muchísimo dinero. Así que, en primer lugar, están aumentando los costos en los mercados, lo que de nuevo va a afectar más fuerte a Europa que a nadie. Y si logran causar daños graves y sacar de funcionamiento el gasoducto Turk Stream por más tiempo, será un golpe significativo para la economía turca. Eso pondrá a los turcos realmente contentos y también será un golpe importante para la economía del sureste de Europa. Fuera del GNL proveniente de Estados Unidos, eso es prácticamente todo. Es el único gas que les queda entrando. Lo han logrado, incluso antes. Durante la guerra del Golfo con Irán, habían logrado irritar a los Emiratos Árabes Unidos y a otros países con el tercer paquete y todo lo demás que exigían. Así que ya sabes, a estas alturas es autodestrucción, pero van a por ello. No pueden controlarse. Como dijiste, realmente no pueden controlarse. Y no terminé de responder la última pregunta que me hiciste. No puedo hablar en nombre de la Dirección Civil del Kremlin, pero los militares están analizando esto muy seriamente, lo suficientemente en serio como para debatirlo nuclear. Creo que el primer ataque y sin duda los siguientes serán en las plantas de drones de Europa. Si esto arriesga una guerra mundial convencional, a estas alturas no es mejor que un intercambio nuclear. Sí, bueno. Existe otra posible escalada importante que podría ocurrir incluso antes, y sería la amenaza directa lanzada por el presidente Zelensky de atacar el tradicional desfile del Día de la Victoria del 9 de mayo en Moscú. Y es algo que yo mismo pude ver recientemente. Ella comentó que si la Unión Europea no pone un freno o no sitúa a Zelensky bajo un control más firme, y este ataque realmente se termina llevando a cabo, entonces les recomendó directamente a los diferentes líderes europeos, a sus embajadas, que evacuaran Kiev de inmediato porque la represalia sería bastante inmensa. ¿Crees que todo esto es simplemente Zelensky tratando de sembrar incertidumbre y, supongo, lograr que Ucrania vuelva a aparecer en las noticias? ¿O crees que es algo que verdaderamente podría llevar a cabo?
Lo primero no quita para nada lo segundo. Por supuesto, ella tiene el firme deseo de estar al frente y creo que en este punto, quiero decir, mira, en primer lugar, siempre resulta bastante complicado determinar cuánto está el drogadicto al mando y cuánto están al mando los estadounidenses y los británicos, en particular la CIA estadounidense y luego los británicos en general. La CIA estadounidense está en modo de destruir a Rusia sin importar el costo. También creo que están muy atrapados en este modo tan destructivo y definitivamente los británicos, ellos están completamente comprometidos. Incluso creo hasta la posible exterminación de Inglaterra. Estas personas perdieron la cordura hace mucho tiempo y más vale que el pueblo británico despierte de una vez porque podrían perderse junto con ellos en un posible intercambio nuclear algún día. No es que Inglaterra tenga exactamente algo con qué intercambiar, ni siquiera los misiles son propios, y o bien los submarinos Typhoon están alquilados de Estados Unidos. ¿Lo haría él? Creo que sí lo haría. Yo voy a estar ahí. Todavía no estoy del todo ahí. Voy a estar a un lado con RT como comentarista el 9 de mayo. El año pasado también estuve allí. Así que si pasa algo, estaré allí en el lugar. De todos modos, lo suficientemente cerca. Los desfiles se han reducido y no es por la amenaza. Hubo muchas críticas en 2023, el tamaño del desfile, porque el país está en guerra, así que necesitamos ahorrar dinero y recortar en algunas de estas ceremonias grandiosas. Ceremonias, 25, en 2025 fue un gran desfile por el 80º aniversario. Así que este año, hasta donde sé, el desfile no va a tener nada de eso. Vehículos terrestres, tecnología, así que no habrá tanques ni nada de lo demás. Todo va a ser básicamente un desfile de marcha. Aún así, pueden marchar muchísimo mejor que lo que los estadounidenses logran organizar. Así que recordamos ese ejemplo vergonzoso. ¿Atacaría él? Creo que lo intentará. Otra pregunta es, ya sabes, hubo una respuesta del lado militar ruso que dijo, simplemente arrasaremos el centro de Kiev, y podrían hacerlo muy fácilmente. Pueden hacerle a Kiev lo que hicieron en Gaza, y eso es lo que creo que nadie recuerda. Ven lo que los israelíes están haciendo en Gaza y lo apoyan. Quiero decir, vamos, como dijo Murs, sí, ellos solo están haciendo el trabajo sucio por nosotros. Ya sabes, la exterminación de esa gente pequeña y fea que no nos gusta. Olvidan que Rusia es perfectamente capaz de hacerle a Berlín o Londres o cualquier otra ciudad de Europa lo que hicieron en Gaza. Esto, ya sabes, tiene la capacidad misilística y pueden hacerlo. Así que ya veremos. Ya lo veremos. Creo que lo intentarán. No son tan inteligentes o están así de desesperados. Es difícil saberlo. O ellos, creo, en parte, y en parte es culpa del Kremlin, han perdido la capacidad de disuasión, cualquier amenaza de disuasión, y Occidente no la ha tomado en serio, de manera realista, hasta que pase algo, según la visión occidental. Mira, los ucranianos son carne de cañón, quiero decir, veámoslo de manera realista. Al europeo medio, los ucranianos son carne bárbara oriental contra otros bárbaros. ¿A quién le importa si mueren? Al europeo medio le da igual cuántos mueran. Yo solo hago postureo todo el día. No les cuesta nada. Esa señal de virtud. Oh, mira qué virtuoso soy. Estamos dando dinero a esos ucranianos para que mueran. Y muy pronto estaremos enviando a sus hombres, reuniéndolos y mandándolos lejos. Por cierto, según los ucranianos, los franceses ya les han entregado a 40.000 personas para meterlos en autobuses y llevarlos al frente lo más rápido posible. Así que entonces eso es precisamente lo que estás viendo. Sí, para el europeo promedio, los ucranianos son más bien una molestia y una especie de salvajes orientales. No les importa cuántos mueran a tampoco. Solo escuchan un chachín por cada ucraniano muerto. Y si puedes conseguir un ruso, eso es aún mejor. Todo es chachín, es dinero en el banco. Eso es, quiero decir, andarse con rodeos y convertir la eutanasia en lo que son. No tiene sentido. Hablemos de la realidad. Es horrible, es brutal, y eso es lo que es. Para el político occidental promedio y sus patrocinadores, todo es dinero. Solo es carne para la picadora y todo es dinero. Nunca ha sido otra cosa. Sí, no puedo evitar notarlo. Cada vez que hay alguna expresión de empatía por el sufrimiento de los ucranianos,
siempre se traduce en enviar a más de sus jóvenes a las trincheras. Quiero decir, si hay otros problemas, cosas que no pueden usarse para la guerra, como la busificación, ucranianos siendo sacados de sus casas y enviados al frente, o algo por el estilo, y de repente la empatía como que desaparece, esto no puede usarse de manera instrumental. Bueno, mi última pregunta es simplemente, ¿qué ves actualmente en la línea del frente? Porque parece, bueno, que a los rusos les está yendo bastante bien en la región de Donbass, en la región de Kharkov también, Sumi en ese sentido. Pero en la región de Zaporilla vemos que los ucranianos han tenido algunos éxitos, especialmente durante la última semana. A lo largo del Dnieper, ¿de qué manera interpretas toda esta situación? Ucrania está logrando ciertos éxitos, pero no tiene la capacidad de mantenerse porque logra esos éxitos usando a muchísima gente. Un amigo mío que estaba sirviendo en el frente, él era zapador y se encontraba en la infantería de asalto y ahora está en los equipos de limpieza que entran al campo de batalla para retirar los cuerpos. Y él me estaba contando, él estaba en Kupinsk. Kupinsk está en manos rusas. Ucrania controla algunos de los bosques en la zona, algunos edificios en el borde mismo. Cuando llegaron al sur para recoger los cuerpos, lo que solía ser más o menos un frente estático de ida y vuelta, pero más o menos un frente estático, dijo, sabes, es 10-1. Él estaba impactado, sabes, él pensaba que habría muchos más rusos muertos, pero no, es 10-1. Los ucranianos simplemente están perdiendo una cantidad masiva de gente. Otro tipo me contó, sabes, él estaba en la línea del frente en Kharkov y tenían un campo abierto de 2 kilómetros entre sus posiciones en terreno elevado y la línea de contacto. Y los ucranianos simplemente llegaban en vehículos, descargaban a un montón de infantería y yo estaba hablando con él sobre cómo se movía la infantería y es obvio que la infantería absolutamente no estaba entrenada. Ya sabes, básicamente les daban el fusil y les decían que avanzaran y simplemente los lanzaban con su cuerpo, donde él decía que casi nunca les disparaban. La artillería los destrozaba antes de llegar a la mitad de ese campo de 2 kilómetros. Un campo de 2 kilómetros a pie es enorme. El combate cercano es a 50 metros máximo. Y a 2 kilómetros, si te veo, en el combate moderno no llegarás a los 50 metros. ¿Cómo te eliminan en medio de la artillería pesada, los morteros, las municiones lanzadas desde el aire? Y luego pasando finalmente al fuego directo, de tanques que se están usando básicamente como vehículos de apoyo a la infantería. Cualquier otra cosa, ametralladoras pesadas, nunca vas a cruzar ese campo, sin mencionar las minas terrestres o cosas así, ya sabes, cosas mundanas como esas. Así que él dijo, ya sabes, ese tipo está diciendo esto una y otra vez. Solo son unas ondas corporales. Este cadáver está tirado en el suelo, pudriéndose. Estos tipos y los rusos ya no salen a recogerlos porque lo hicieron en Zaporilla cuando tuvieron la gran contraofensiva del 23. Las tropas rusas salían a recoger a los ucranianos heridos y la artillería ucraniana usaba eso como para apuntar a los soldados rusos. Así que, ya sabes, después de un par de emboscadas de artillería, mientras los rusos intentaban salvar la vida de los ucranianos heridos, simplemente los dejaron ahí afuera, pudriéndose, desangrándose y muriendo. ¿Qué vas a hacer? No vas a arriesgar a tus propios hombres cuando estás tratando con gente así. Lo principal que he visto en este viaje es la reorganización de los drones rusos. Rusia ha creado unidades de drones. Ucrania en realidad estaba por delante en esto y Rusia finalmente está alcanzando. Rusia tenía, cuando Rusia empezó a usar drones FPV, me refiero a drones de nivel FPV, así que tienes diferentes misiones con drones FPV, tienes misiones de reconocimiento, tienes misiones de drones kamikaze, tienes misiones de drones bombarderos, tienes misiones de drones de suministro y mucho de esto utiliza diferentes tipos de drones, sin contar las comunicaciones y cosas por el estilo. Bueno, cada batallón, cada compañía tenía su propia sección de drones, así que estaban desorganizados. Eran orgánicos a cualquier unidad de compañía o superior en la que estuvieran. Así que había diferentes niveles de entrenamiento, diferentes niveles de equipamiento, diferentes niveles de todo.
Ahora todos están siendo reorganizados, han sido retirados de todas estas otras unidades y están siendo formados en batallones de drones.